Bueno, entonces, algunas cuestiones que me gustaría comentar antes de empezar con los temas puntuales de hoy, en relación al tópico que elegimos para la clase de hoy, ¿no? Pablo hizo una presentación global del tema que vamos a tratar, pero son 3 encuentros donde vamos a hablar de cuestiones que están conectadas, pero bueno, en fin, tienen sus particularidades, presentaremos distintos autores y tal, ¿no? En esta oportunidad que vamos a hablar de algunas prácticas ascéticas dentro del horizonte del judaísmo, me gustaría presentar un poco a Filón de Alejandría, que seguramente lo conocen, ¿no? En general lo tenemos presente como el principal representante del judaísmo helenístico, pero su actividad exegética, ¿no? de su labor interpretativa, su propuesta metodológica para leer los textos, ¿no? Tuvo un impacto enorme entre pensadores cristianos como Clemente, Orígenes, Gregorio de Niza o Ambrosio. Y de hecho, en gran parte debemos la conservación de su obra a escritores cristianos. Esto es importante, ¿no? E incluso autores como Eusebio y Jerónimo que lo consideran casi un cristiano. Perdón, un momento que creo que hay alguien que está queriendo entrar. Y vamos. A ver, la primera diapositiva, ¿no? Da cuenta de esto. Esta es una cita de un texto de Jerónimo, de San Jerónimo, ¿no? Donde habla de Filón, ¿no? Lo presenta justamente como un alejandrino, ¿no? Un judío alejandrino, pero él, acá Jerónimo está justificando por qué lo va a considerar entre los escritores eclesiásticos, ¿no? Dice, al escribir un libro sobre la primera iglesia de Marcos en Alejandría, se volcó en alabanza de los nuestros, se refiere a los cristianos, ¿cierto? No solo recordando a los de ahí, a los de Alejandría, sino también a los que estaban en muchas provincias y diciendo que sus moradas eran monasterios. Bueno, esta es una lectura que hace Jerónimo de uno de los textos de Filón que hoy vamos a comentar, después vamos a ver todo lo que encierra o varias cuestiones que encierra esta interpretación, ¿no? En principio me interesaba citar el texto porque este pasaje pone claramente de manifiesto cómo algunos escritores cristianos lo consideran a Filón un judío, digamos, bastante próximo a las perspectivas y a las valoraciones cristianas, ¿no es cierto? De hecho, esta es una fuente, podríamos decir, a través de la cual he llegado al conocimiento de Filón o a las preocupaciones más bien ascéticas de Filón, ¿no? Esta es una fuente que he trabajado bastante dentro de la tradición cristiana del género de los de Viris Illustribus, ¿no? Y Eusebio, otro escritor cristiano que trata a Filón en los mismos términos, de hecho es una gran fuente para Jerónimo, especialmente para este texto, el de Viris Illustribus, ¿no? Sobre el cual vamos a volver la clase que viene, pero sobre todo la última, ¿no? Así que el otro canal por el que he llegado a Filón y que no quiero dejar de mencionarlo es el grupo de estudios y de traducción de la obra de Filón, de traducción al español. Es muy importante para la divulgación de su obra, ¿no es cierto?, en nuestra lengua, que es el grupo que dirige Marta Leso, que está radicado en la Universidad de La Pampa, con el cual tuve
el enorme honor de trabajar durante 2 años, ¿no? Así que ellas, en principio José Pablo Martín y después Marta Leso, están encargadas del estudio y la traducción de la obra filoniana, que está siendo publicada en varios volúmenes por la edición Trota, ¿no? Por acá les puse la tapa de otra traducción al español de uno de los textos de los que hoy vamos a charlar de Filón, un poco el texto protagonista, no será el único, pero bueno, la editorial Sígueme, en este caso con traducción y notas de Zenén Vidal, también presenta una buena opción actualizada, ¿no? En este caso, la edición tiene la ventaja de ser bilingüe, así que está muy bien, ¿no? En griego de un lado y español del otro, así que viene muy bien para chequear algunos términos específicos, ¿no? Casi técnicos de esta obra. Entonces, un poco para empezar con el tema de hoy, lo que me gustaría decir es que no existe un consenso pleno entre los especialistas acerca del lugar que tiene el ascetismo dentro de las tradiciones judías, ¿no? Nos vamos a encontrar con algunos especialistas que señalan que el ascetismo cristiano se habría visto enormemente influenciado por el judío, ¿no? Mientras que muchos otros sostienen, por el contrario, que es un fenómeno marginal dentro del judaísmo, ¿no? El ascetismo, que estaría limitado a unos pocos casos que han quedado registrados en el Antiguo Testamento, como son los de los nazareos y los recabitas. Acá les voy a compartir parte de estos textos de los que estamos hablando, ¿no? Bueno, este pasaje sobre los nazareos está en el libro de los Números, y hace alusión a un voto especial, ¿no es cierto? El voto del nazareo, es un voto de consagración que aparentemente podían tomar tanto hombres como mujeres y que podría ser temporal o más duradero, ¿no? Pero que tiene que ver justamente, ustedes están viendo ahí el texto, ¿no es cierto?, con el abstenerse de ciertas bebidas, del vino y todos sus derivados, ¿no? También de cortarse el cabello. Recordarán ustedes la famosa figura de Sansón, ¿no es cierto?, aparentemente asociada con el nazareato, con el voto del nazareo. Y mientras el periodo de consagración durara, ¿no?, tampoco estas personas podrían acercarse a muertos, aunque fueran familiares muy cercanos, ¿no? Eso sería incurrir en una impureza, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los casos que se suelen señalar como presencia de algún tipo de práctica ascética en el Antiguo Testamento. Este otro pasaje de Jeremías hace alusión a los recabitas, ¿no?, que también se abstienen de vino. No beberéis vino, ni vosotros, ni vuestros hijos, nunca jamás, ¿no? Ni edificaréis casa, ni sembraréis semilla, ni plantaréis viñedo, ni poseeréis nada, sino que en tiendas pasaréis toda vuestra vida para que viváis muchos días sobre la faz del suelo donde sois forasteros, ¿no? Este grupo rechaza la vida sedentaria, ¿no?, como una vida que puede ser propensa a ciertos vicios, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, por este lado, otro modelo ascético en el Antiguo Testamento. Bueno, voy a pasar de largo este pasaje de Ezequiel, que después se puede revisar, pero para no detenernos tanto en esto, sí, lo que me gustaría decir es que es interesante ver cómo dentro de la literatura rabínica hay sí explícitamente una oposición a ciertas prácticas, un rechazo a ciertas prácticas ascéticas, ¿no? Es una escena relacionada con Gilel el Sabio, ¿no? Donde se dice, bueno,
Gilel se despedía de los discípulos, ¿no? Y estos le preguntaban a dónde se dirigía, ¿no? Y él contestaba, a realizar una obra piadosa. Así que le preguntan, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, voy a tomar un baño. Asombrados, sin duda, los discípulos preguntan, ¿y eso es una obra piadosa? ¿No? Y él justifica así, ¿no? Sí, si en los teatros y los circos las imágenes del rey deben ser mantenidas limpias por el hombre a quien han sido confiadas, cuanto mayor es la obligación del hombre por el cuidado de su cuerpo, puesto que el hombre ha sido creado a la divina imagen y semejanza, ¿no? O sea, una práctica que en general puede ser interpretada como, bueno, como entregarse al placer, ¿no? Como hedonista, sería el baño. Gilel la ve de otra manera, ¿no? Y este otro pasaje que les traje me parece todavía más interesante porque acá hay justamente una referencia directa al primer pasaje que veíamos de los números cuando hablamos de los nazareos, ¿no? Rabí Eleazar, que dice, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice con respecto a un nazareo que el sacerdote lo expiará por haber pecado con el alma? ¿No? Es el pasaje de Números 6:11. El rabí dice, ¿no? ¿Con qué alma pecó este nazareo? Más bien el nazareo pecó por la angustia que se causó a sí mismo cuando se abstuvo de beber vino de acuerdo con los términos de su voto, ¿no? En general la literatura rabínica con este tipo de afirmaciones lo que intenta mostrar es que en tanto que el cuerpo y todo el mundo natural es una creación de Dios, no puede, no tiene sentido imponerse este tipo de privaciones, ¿no? Así que por este lado es interesante confrontar también algunos casos de la literatura rabínica con los del Antiguo Testamento. En todo caso, la marginalidad de las prácticas ascéticas dentro del horizonte del judaísmo se ha tratado de explicar por dos cuestiones que tienen peso en el cristianismo, pero no en el judaísmo, ¿no? Una es la dicotomía radicalizada entre cuerpo y alma, y la otra es la idea de que mortificando el cuerpo se purifica el alma, ¿no? Cuestiones que están presentes tanto en el cristianismo como en el helenismo, ¿no? Así que lo que vamos a ver en el caso de Filón es un judío que está más cerca ciertamente del helenismo que del Antiguo Testamento o la tradición rabínica, al menos en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo Filón tiene muchas afirmaciones que lo acercan a la filosofía platónica o algunas concepciones de la filosofía platónica y del estoicismo, ¿no? Bueno, una cosa que les quiero comentar antes de que sigamos pasando diapositivas, ¿no? Es que este texto un poco, o esta conversación de hoy, ¿no? Un poco surge de la lectura de la lectura que Eusebio y Jerónimo hacen de un texto en particular de Filón, ese del que les mostraba recién la tapa, que se ha traducido de varias maneras, pero digamos sobre la vida contemplativa, ¿no? Sobre los terapeutas. Pero es un texto que, en tanto dedicado al ascetismo, y por eso en principio a mí me interesó, como les contaba antes, me generó muchísima curiosidad y me ha llevado a recorrer un poco la obra filoniana en su conjunto, así que van a ver que hay alusiones a muchos textos de Filón, por eso, para no marear y ordenar un poco la exposición, puse los fragmentos que nos van a interesar de esos textos en las diapositivas que vamos a ir pasando para que ustedes los puedan tener también a la vista mientras los comentamos, ¿no?
Nuestro punto de partida entonces son, de hecho, fuentes cristianas, como decíamos, que se ocupan de Filón de esta manera tan particular, ¿no? Es decir, asociándolo a ideas cristianas aun cuando saben que es un judío alejandrino, ¿no? Entonces, hay dos obras muy importantes, ¿no? Para el cristianismo en ascenso durante la primera mitad del siglo IV, que son la preparación evangélica y la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, ¿no? Donde justamente en algunos pasajes Eusebio alude a las prácticas ascéticas de distintos grupos del judaísmo, siguiendo principalmente los escritos de Filón, ¿no? Estas obras de Eusebio han sido redactadas entre los años 312 y 323, y a pesar de las diferencias formales que hay entre ambas, las dos constituyen elementos fundamentales de un proyecto que podríamos pensar como apologético, ¿no? Que Eusebio desarrolla desde las letras cristianas vinculado a las políticas de Constantino. En este marco común, la tradición ascética va a ser enfocada desde perspectivas muy distintas por Eusebio, que tienen que ver con las estrategias argumentales y los objetivos específicos que tiene cada uno de estos escritos, ¿no? Por ejemplo, en la preparación evangélica, Eusebio lo que hace es tratar de posicionar la novedad del cristianismo en el terreno espiritual, que se dividen griegos y judíos, privilegiando el legado de estos últimos, en tanto que propedéutica más apta para el cristianismo que las disciplinas paganas. Buena parte del libro octavo de la preparación evangélica es, por lo demás, una fuente invaluable para el conocimiento de materiales filonianos, como les decía en la breve introducción, ¿no? El hecho de que los cristianos valoren y usen y citen a Filón ha servido para conservar sus textos, ¿no? Es decir, este pasaje que tienen ahí es justamente un testimonio de eso, ¿no? Textos que o no se han conservado en griego, muchos textos de Filón se conservaron en armenio o que directamente se han perdido, ¿no? Así que aquí en este pasaje que tienen a la vista se aboca la descripción de costumbres y creencias del grupo judío de los esenios. El tema es introducido en 8:10, del libro 8, por la singular discriminación del pueblo hebreo en dos clases o en dos grupos, ¿no? De acuerdo con la relación que mantienen con la ley. Mientras que el común de los judíos se atiene a la letra de la misma, los esenios se distinguen por una interpretación que va más allá de la literalidad, ¿no? En clave de, como dice el pasaje, ¿no? Una filosofía más divina, ya vamos a ver qué es eso, que se materializa en una serie de prácticas virtuosas, tales como el celibato, la moderación en el consumo, el trabajo comprometido, la puesta en común tanto de ganancias obtenidas honestamente como de bienes individuales, ¿no? Bueno, ahí ese pasaje que tienen a la vista va a surgir a lo largo de la charla de hoy varias veces. Hay algunas cosas que me gustaría destacar ya desde ahora. Una es la de la santidad, que ahora vamos a ver qué tiene que ver la santidad con los esenios, ¿no? Pero la otra, en principio, y para arrancar caracterizando este grupo, ¿no? Como un grupo, de hecho, que lleva una vida austera, rigurosa, en algún punto regulada, ¿no? Ahí lo que destaca en el texto es que, como dice Eusebio, habitan en muchas ciudades, ¿no? Muchas aldeas. Y lo destaco porque hay otras fuentes antiguas que hablan de los esenios. Por ejemplo, Flavio Josefo, que coincide con este enfoque, pero Plinio el Viejo no, por ejemplo, ¿no? Para Plinio los esenios viven apartados, ¿no? Viven en el desierto, algo que después habilitó a leer a Plinio desde, por ejemplo, los
los descubrimientos que se han hecho en Qumran, ¿no? Sobre esto vamos a volver ahora en un momento, ¿no? Pero lo interesante es que Eusebio asocia de entrada el nombre de este colectivo con la santidad, ¿no? Decíamos otra de las cuestiones a destacar en este pasaje. Lo propio había hecho Filón, ¿no es cierto?, en un tratado cuyo título se suele traducir como que todo hombre bueno es libre, que es un tratado donde los esenios son presentados entre los pocos exponentes del género humano que, dice Filón, ¿no?, mediante hechos y palabras, ponen de manifiesto su compromiso con la sabiduría y la justicia, así como los himnosofistas, ¿no?, que hacen de su vida entera una exhibición de virtud. Bueno, estos términos resultan significativos para ajustar el enfoque del ascetismo judío en el marco tradicional de la ley, ¿cierto? Un elemento clave, respecto de la cual se exige ahora no solo respeto y obediencia, sino también un ejercicio intelectual que apunta al significado velado tras los enunciados materiales, ¿no? Es decir, hechos, erga, ¿cierto?, la palabra griega que aparece en los textos, pero también la articulación del propio discurso al respecto en términos racionales, logoi, ¿no? Y es precisamente este ejercicio el que habilita a la Zeta a aprender la convergencia entre ley y naturaleza para actuar luego en consecuencia, poniendo de manifiesto lo que Filón entiende, ¿no?, en la huella de los estoicos. Recuerden que decíamos que hay mucho de eso en Filón, ¿no?, como verdadera libertad. Y por ahí está la cita de este texto que les comentaba, ¿no?, una filosofía que lleva a sus alumnos a practicar acciones loables por las cuales la libertad, que nunca puede ser esclavizada, resulta firmemente establecida, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué significa la santidad, ¿no?, que daría ese nombre a los esenios? Siguiendo a Filón, en el origen de esta denominación se halla la entrega al servicio de Dios, ¿no? Hay una palabrita griega que usa ahí que es terapeutai theou, ¿no? Ahora vamos a ver cómo eso vuelve a aparecer en otros tratados, la que se verifica no por ofrendas animales, dice Filón, ¿no?, sino por la resolución de santificar sus mentes, ¿no? Como hemos visto, esto no puede referir sino al disponerse en sintonía con la ley natural universal a través de una correcta hermenéutica de los significantes de la ley. Por eso, dentro del trabajo de Filón, la labor exegética es tan importante, ¿no?, como decíamos al principio. En este sentido, las palabras de Filón son muy nítidas cuando él contrasta el itinerario físico con el espiritual de Abraham, una figura clave como el migrante, ¿no?, por antonomasia. Un pasaje de otro texto de Filón, justamente sobre la migración de Abraham, ¿no?, donde pone, este es el fin celebrado por los que mejor han filosofado, vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero esto sucede cuando el intelecto, yendo por el camino de la virtud, avanza según las huellas de la recta razón y sigue a Dios, teniendo siempre presentes sus mandamientos, poniéndolos en práctica y confirmando sus palabras todas, siempre en todo lugar. Bueno, el panorama que Filón traza acerca de los esenios coincide a grandes rasgos, como decíamos hace un ratito, con otros dos testimonios prácticamente contemporáneos, que son los de Flavio Josefo y el de Plinio el Viejo. Aunque en el caso de Filón resaltan algunas declaraciones que él hace que podríamos caracterizar como demográficas, ¿no? Es decir, acá encontramos el dato de que se trataría de un colectivo de alrededor de unos 4.000 individuos dispersos entre Siria y Palestina, que rehuyen la integración plena en la vida de las grandes ciudades en razón de las perturbaciones que ésta trae para los ideales espirituales, y que por el mismo motivo excluyen de su comunidad, como veíamos en el pasaje anterior, ¿no?, tanto a mujeres como a niños,
porque son seres volubles a las pasiones, ¿cierto? Son inestables, digamos. Por lo demás, a pesar del volumen de aportes que se han hecho en base a, como les decía hace un rato, a descubrimientos arqueológicos y documentales en torno a Qumran, que incluyen evidencia convergente con las fuentes clásicas, como Josefo y Plinio, persisten las dudas sobre la etimología del nombre, ¿no? Que identifica al grupo, así como a los orígenes del mismo. En relación a este último punto, ¿no? El nombre, qué significa esenios, ¿no? Con quién se los puede identificar puntualmente. Es una cuestión controvertida. Uno de los aspectos de la controversia tiene que ver con la eventual identificación de los esenios con los hasidim, ¿no? O sea, los piadosos, del periodo del Segundo Templo, y especialmente por la dificultad a la hora de circunscribir nítidamente el alcance de este término de Hasidim, ¿no? Que ha sido aplicado a lo largo del tiempo en situaciones diversas, ¿no? Bueno, en este sentido, son muy interesantes las referencias que hay a los antiguos piadosos, como aparecen, por ejemplo, en el Tratado de las Berajot, o de las bendiciones, ¿no? Donde el horizonte ético cronológico de estos piadosos que son antiguos, ¿no? Ética y cronología ahí aparecen conjugadas, se caracteriza a partir de la concentración y purificación interior como elementos propiciatorios para la comunicación con Dios. Ahí la cita pone, ¿no? Antes de orar, los primeros Hasidim meditaban durante una hora para dirigir sus corazones a Dios. Ciertamente, esta referencia puede ser atractiva a la hora de asociar el uso del vocablo en la literatura rabínica para designar a quienes defendían estándares excepcionales en la observancia de los mandamientos religiosos, con las ideas de Filón acerca de la santidad de los esenios, como veremos a continuación. Bueno, Filón trabaja con algunas nociones asociadas a esto que comentábamos recién de las Berajot, ¿no? Sobre todo a partir del comentario de este pasaje de Deuteronomio 26-28, ¿no? Donde se habla de, bueno, viene en la clave deuteronomista, ¿no? De la bendición para quien siga los mandamientos de Yahvé, y la maldición para quien se aleje de ellos, ¿no? Filón trabaja con las nociones de bendición y cumplimiento de los preceptos en una clave que es compatible con la interpretación de Berajot, y parte de sus numerosos comentaristas a lo largo de los siglos, ¿no? Comentaristas de Berajot, especialmente al describir la felicidad como convergencia entre palabra, intención y obra de un individuo que ha pensado bien. Acá los siguientes pasajes los puse bajo este título, estas tres cosas que aparecen asociadas, ¿no? Pensar bien, actuar bien, decir bien, ¿no? O bendecir. El primero es un texto de Filón que es sobre premios y castigos, que dice: el bien no se encuentra a enorme distancia. Esto vamos a ver cómo después aparece también en el ascetismo cristiano, ¿no? Está próximo, muy cercano, enraizado en las tres partes que cada uno de nosotros posee: en la boca, en el corazón y en las manos. Lo que figuradamente significa en la palabra, en el pensamiento, en las acciones. Segundo, que suena a alguien que quiere entrar. Retomamos. En efecto, bueno, si como son las intenciones, así fueran las palabras, ¿no? Y si como son los dichos, así fueran las acciones, y si todas estas cosas correspondiesen las unas con las otras, atadas por indestructibles lazos de armonía, entonces reinaría la felicidad, es decir, la sabiduría, ¿no? Es el pasaje de Filón.
Pero esta armonía también es invocada en otro texto que es sobre los sueños, en el libro segundo, sobre los sueños, a raíz de lo cual Filón declara, ¿no? Es tan grande y hermoso pensar bien, ¿no? Eufronein, dice, es la etimología de eufrosine. El otro pasaje es del Sefer Hasidim, ¿no? Donde se afirma en sintonía con este asunto de las tres partes que deberían estar de acuerdo, ¿no? Uno no se debe comportar como aquellos que actúan porque así están acostumbrados a hacerlo y decir con la boca palabras sin pensarlas ni sentirlas. Por esta causa Dios se enoja con su pueblo y nos dice a través del profeta Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero sus corazones están muy lejos de mí, ¿no? Así que las bendiciones divinas íncitas en cada aspecto de la creación, sobre todo en las leyes, son reconocidas racionalmente, agradecidas con palabras sinceras, puestas en práctica por los hombres piadosos, sabios y justos. La condición del servicio divino, que en Filón delimita regularmente los contornos de la sabiduría, también se asocia explícitamente con la práctica de las bendiciones en un texto relativo a este mismo tópico, aunque es mucho más tardío, que es el Olat Tamid de Rav Shemuel Ominer, que es el que está ahí al final, ¿no? Este es un servicio especialmente importante y elevado, y cuando uno reflexiona y concentra su corazón en las plegarias y las bendiciones, logra un servicio puro y completo que lo santifica y lo eleva a un nivel más alto. Bien. Entonces, la sabiduría concebida en clave piadosa no permanece recluida en el ámbito religioso privado, ¿no? Antes bien, tiene impacto a nivel social, de manera que el servicio divino se traduce en un beneficio generalizado. Un pasaje muy interesante sobre la cuestión en el libro de los sueños, ¿no? en el libro primero de Filón. Pone: pues el hombre inteligente no es un bien valioso solo para sí mismo, sino que es un bien común para todos, estando siempre dispuesto a entregar el provecho que de sí mismo emana. Como el sol es la luz de todos los que tienen ojos, así también el hombre sabio es la luz de los que participan de la naturaleza lógica. Bueno, este pasaje es relevante porque está proponiendo un modelo alternativo, primero, a la corrupción de la política, ¿no? Si bien no es un tema sobre el que Filón se explaye tanto, sí sabemos que para Filón la política, y esto es una cita textual, tiene entremezclada solo una mínima parte de verdad y muchas y grandes partes de mentira, de verosimilitud, de persuasión, de imágenes. Es de este mismo libro este pasaje, no lo puse en la diapo, pero ahí va. Es decir, este pasaje es un modelo alternativo para ese tipo de política, digamos, terrenal, pero también es un modelo alternativo para los teóricos despreocupados del bienestar del prójimo, ¿no? Esto es lo más interesante para la conversación de hoy, que se entregan así a una actividad que es vana, ¿no? Precisamente a este tipo de receptora al que Filón interpela, invocando una vieja consigna socrática, tienen por ahí, pero hombre, deja de observar las cosas de allí arriba, ¿no? Se dirige a un contemplativo, que están por encima de ti y presta atención a las cosas que están cerca de ti, o mejor, investígate a ti mismo de manera imparcial. El autoconocimiento es, de hecho, parte esencial de la sabiduría, en tanto permite comprender que existe un elemento en nosotros que, como el cielo, se vincula íntimamente con lo divino, ¿no? Como pone de manifiesto el siguiente pasaje del libro primero sobre los sueños, pues lo que es santo entre las cosas creadas
es el cielo en el cosmos, en el que giran las criaturas incorruptibles e inmortales, y en el hombre la mente, siendo una emanación divina. Hay que entender también que mientras se prolongue la existencia terrenal, el alma tiene su morada en el cuerpo, ¿no? Y que por necesidad del hombre somático es un ser gregario. Así que esto conduce a Filón sin duda a considerar la filantropía como una de las virtudes que brotan de la sabiduría. Bueno, ahí aparece la imagen de la escalera que estaba no se los dije, perdón, en la diapositiva inicial, con esa imagen de una ilustración de un manuscrito, ¿no? La imagen de la escalera asociada a la práctica ascética es una constante en la obra de Filón, ¿no? Así que aunque los numerosos requerimientos corporales no pueden ser erradicados, ¿no? En nuestra circunstancia actual, es el cultivo de las virtudes el que permite morigerar la urgencia de esos requerimientos corporales, haciendo de quien las practica con compromiso un verdadero atleta, ¿no? Es un término que está presente después también en el ascetismo cristiano, ¿cierto? El asceta comparado con el atleta. Consciente de la importancia de un entrenamiento regular y constante para mantenerse en esa situación intermedia que le depara su condición híbrida, ¿no? Es decir, el hecho de que tenga un cuerpo también. Esa cita es el Tratado de Filón sobre las virtudes. El virtuoso carece de poco, pues ocupa una posición intermedia entre la naturaleza inmortal y la mortal. Tiene una parte con muchas necesidades debido a su cuerpo mortal, pero otra sin grandes necesidades porque su alma aspira a la inmortalidad. Esto es lo que les comentaba un poco al iniciar la reunión, ¿no? De cómo los estudiosos de la cuestión ascética y de su lugar dentro de las tradiciones judías, ¿no? Entienden que este dualismo tan marcado no sería algo propio del pensamiento judío, en cambio está así presente en Filón, en tanto judío helenizado, digamos, ¿no? Así que, como dice Filón, o se sigue de lo que dice Filón, ¿no? Podemos acceder a la sabiduría a través de distintas vías, ¿no? Una es la naturaleza, otra es la enseñanza, finalmente la práctica. En la obra filoniana, estas vías de acceso a la sabiduría están encarnadas en las grandes figuras de las escrituras, que son Isaac, Abraham y Jacob, respectivamente, cuyas vidas asumen un carácter paradigmático respecto de la virtud precisamente por haber preexistido a la institución de la legislación mosaica. En principio, el ejemplo de Isaac parece por definición rehuir cualquier intento de emulación, ¿no? Porque es el que tiene la virtud por naturaleza, mientras que el itinerario abrámico y la escalera de Jacob son dos espejos para nuestra fuerza de voluntad, donde Filón pretende con frecuencia que nos miremos, ¿no? Vimos de hecho que tiene un tratado llamado sobre la migración de Abraham. La de la escalera es parece funcionarle, ¿no? Como una imagen especialmente apta para representar la búsqueda de la sabiduría desde nuestra mencionada condición híbrida, ¿no? Que nos conduce a través de sinuosidades y vaivenes constantes, al menos hasta que logremos hacer pie en un terreno algo más estable. El siguiente pasaje lo tienen aquí en segunda instancia en esta misma diapositiva, pero quizás también el asceta se imagine su propia vida parecida a una escalera, pues por naturaleza es la práctica espiritual un asunto irregular. Unas veces sube a las alturas, otras vuelve en dirección contraria, siendo como un barco que navega con viento favorable o con viento desfavorable. En todo caso, Filón nos recuerda que la estabilidad plena es una prerrogativa de Dios. La inestabilidad humana, en cambio, es consecuencia de las variables materiales que condicionan nuestros esfuerzos por acceder a la sabiduría.
inscribiéndolos en una dialéctica de altibajos. Y desde esta perspectiva, y pese a la relevancia que Filón otorga a la clave alegórica de lectura, el abandono completo de las costumbres y de la letra de la ley no parece recomendable para ningún tipo de sociedad actual. Al contrario, Filón se muestra muy crítico de quienes actúan, y creo que la puse ahí, es una cita textual, como si vivieran solos, consigo mismos, en aislamiento, o como si se hubieran transformado en almas incorpóreas, ¿no? Decíamos, la corporeidad es un hecho ineludible, ¿no? Sin cuidarse ni de la ciudad, ni de la aldea, ni de la familia, ni en suma, de asociación humana alguna. Evidentemente no podemos desencarnarnos en un sentido pleno del término, o como dice Filón, vivir como si fuésemos ya almas libres de cuerpo. Y esto nos lleva a asociarnos de una u otra forma al prójimo y a buscar, además de la prudencia y de la piedad, también, como decíamos antes, ¿no? El cultivo de la filantropía. Así veíamos, por ejemplo, a los esenios, definidos por su santidad como servidores de Dios, organizados en comunidades, ¿no? Donde tanto las cargas como los frutos de las labores físicas y espirituales son compartidos. Pero Filón nos muestra además otro modelo posible de asociación regida por estas mismas virtudes en ese famoso tratado que les comentaba al principio, conocido como Sobre la vida contemplativa, ¿no? Que también Eusebio y Jerónimo abordan, lo vamos a ver al final de la charla. A diferencia de los esenios, los miembros de estas comunidades están abocados a la contemplación, ¿no? Es decir, cuando comienza este texto sobre la vida contemplativa, empieza así como un poco in media res y dice, bueno, ya hablamos sobre los esenios, ahora vamos a hablar sobre los contemplativos, ¿no? Así que bueno, nos deja un poco así como con la intriga exactamente de cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? De eso vamos a tratar de un poco de abordar ahora. Estos están abocados a la contemplación, ¿no? Decíamos que los esenios, si bien rehúsan integrarse a la vida de una ciudad, pueden vivir dentro de una ciudad, digamos, con su propia lógica, trabajan, ¿no? Decíamos, una de sus características es que están comprometidos con un cierto tipo de trabajo, que puede ser trabajo agrícola o puede ser artesanal, ¿no? En este caso no. Esta comunidad aparece descrita por Filón como integrada por personas que han renunciado al mundo del trabajo, ¿no? Que se han desprendido de todas sus posesiones y aparecen como, bueno, es un poco misterioso por ahí el texto, ¿no? O más que misterioso, menos explícito de lo que quisiéramos, ¿no? Así que estos que no trabajan y que se dedican a la contemplación aparecen asistidos por unos jóvenes, ¿no? Que serían algo así como aspirantes, aspirantes a contemplativos, ¿no? Y estos asisten a estos contemplativos en todos aquellos aspectos que suponen algún nivel de compromiso con la vida activa, ¿no? Filón se apresura a aclarar que no existen entre ellos los esclavos. Es muy interesante esto, ¿no? O sea, estos jóvenes no son esclavos de los contemplativos, justamente porque los contemplativos, como los esenios, ¿no? Reniegan de cualquier relación social que contravenga las leyes naturales. De nuevo aquí un parentesco con el pensamiento estoico, ¿cierto? Y que cualquier principio de jerarquía que se observe al interior de sus comunidades responde a los niveles de desarrollo espiritual alcanzados en el marco de un régimen de prácticas que combina el ejercicio en solitario con la puesta en común de dudas y certezas. Entre ellos se encuentran incluso mujeres, muy curioso esto, en la medida en que presenten inclinaciones espirituales afines a las de los integrantes masculinos.
Filón tiene en gran estima a quienes se consagran a este tipo de vida, ¿no? Se nota por el tono que le da al texto, así que deja entrever, sin embargo, que esta tarea está por definición siempre en curso, procurando el ascenso hacia Dios a través de esa escalera inacabable para los seres corpóreos. En este pasaje, que es de otro tratado de los que ya hablamos, ¿no? De los contemplativos, pero pone de manifiesto esto de manera muy clara, ¿no? El guiado por la sabiduría llega al primer lugar habiendo encontrado al Logos divino, la cumbre y perfección de la gracia, pero habiendo llegado allí, no alcanza a llegar a Dios en su esencia, sino que lo ve de lejos. Aún más ni siquiera es capaz de verlo de lejos, solo ve que Dios está lejos de toda la creación y que la comprensión del mismo se encuentra en el punto más lejano de todo pensamiento humano. ¿Mm? Y en todo caso, corresponde a los más aventajados ayudar al resto de los miembros del grupo en ocasión de las prácticas colectivas. Y a todos, en la reclusión cotidiana, dedicar las horas diurnas a los ejercicios espirituales o la ascesis. En un pasaje de este tratado sobre los contemplativos, ¿no? Leemos que estas prácticas consisten fundamentalmente, ¿no? Los ejercicios espirituales, fundamentalmente en la reflexión sobre los sentidos alegóricos de las escrituras, cuya prolongación a lo largo del día relega al espacio nocturno los cuidados del cuerpo, que se piensan como poco dignos de ser visibilizados, ¿no? Por eso a la noche se come o se realizan tareas de higiene personal, ¿no? Eso no a la luz del sol, ¿no? Bueno, los ascéticos más experimentados llegan incluso a olvidarse de ingerir alimentos. Puede ser durante varios días, ¿no? Cuando la práctica ascética es muy intensa. Acá está el pasaje de este tratado que hace alusión a este tipo de olvido, ¿no? Bueno, naturalmente no se puede dejar de comer, ni de beber, ni de dormir, aunque sea muy frugalmente, de manera que, como los esenios y los hombres de a pie, tampoco pueden abjurar de toda lógica de convivencia, ¿no? Aunque sea muy minimalista. Es cierto que esta de la que se ocupa Filón es muy particular, aunque observada de cerca se atiene a varios criterios de lo más razonable en términos de convivencia humana, ¿no? Este es un pasaje de este tratado donde pone de manifiesto, ¿cierto?, las cualidades del enclave donde están retirados estos contemplativos, ¿no? Es un lugar apropiadísimo, dice, que se encuentra más allá del lago Mariotti, sobre una colina baja, óptima posición tanto por su seguridad como por la templanza del aire. Brindan seguridad las fincas y aldeas circundantes, mientras que proporcionan templanza en el aire las brisas de continuo que van desde el lago abierto al mar y regresan del mar cercano, ¿no? La combinación produce unas condiciones climáticas saludables. Las residencias de los congregados son por completo simples y ofrecen las dos protecciones más necesarias contra el calor del sol, contra el frío del aire. No están contiguas como en las ciudades, pues la cercanía es molesta y fastidiosa para quien busca con ansiedad la soledad. Pero tampoco lejos, ¿no? Pues las busco todas, digamos, porque aprecian la vida en común y para ayudarse mutuamente en caso de incursión de bandidos. Bueno, como se ve, ¿no es cierto?, salvo por la prevención relativa a la soledad, que por lo demás es bastante moderada, el resto de los requisitos entrarían en consideración para cualquier evaluador pragmático a la hora de determinar su residencia, ¿no? Básicamente seguridad, salubridad, amparo contra inclemencias meteorológicas y ataques de malhechores. Bueno, es probable que Filón conociera de cerca comunidades con estas características, ¿no? Esto se ha especulado a partir de la descripción pormenorizada que hace de una comunidad como esta, ¿no es cierto?
acá hay un pasaje donde, bueno, estaría poniendo de manifiesto alguna de las prácticas que él mismo realizaba, ¿no? Donde, ¿qué es lo que quiere transmitir? ¿No? Que la quietud del aislamiento se busca como una situación propicia para la contemplación, pero porque en alguna medida imita la quietud natural de Dios, ¿no? Pero que no es para el hombre una causa suficiente, ¿no? Dice, bueno, hay casos en que me aíslo aún estando en medio de una multitud, ¿no? Y otros casos donde me aíslo físicamente, pero no llego a abstraerme de la dispersión, ¿no es cierto?, mental. Vimos, de hecho, que las soledades de los contemplativos resultan estratégicamente gestionadas en el espacio, pero también en el tiempo, porque se alternan regularmente con instancias de reunión que se celebran precisamente los días sábados, honrando de este modo principios cohesivos claves para distintas comunidades judías. Más aún, la filantropía aparece como aliada de la sabiduría, cosa que se reafirma a través del relato minucioso que Filón ofrece sobre el banquete celebrado cada 50 días. La periodicidad de esta reunión tiene que ver con el valor recóndito del número, ¿no?, entre los elementos de la interpretación alegórica de Filón aparecen las simbologías en torno a los números, ¿no? En este caso ese número tiene que ver con la pureza, que es la cualidad que guía todo el protocolo vigente, ¿no? Desde la sobriedad en la comida hasta los gestos moderados que se hacen, ¿no? La pulcritud del vestido. El punto culminante del evento es algo que se describe como una embriaguez espiritual, ¿no? Y se alcanza justamente cuando la dimensión colectiva de este encuentro incrementa la potencialidad contemplativa de cada uno de los participantes en su individualidad, en virtud del provecho mutuo que reportan todos los esfuerzos individuales. El regocijo general se expresa entonces mediante el canto, que, como vimos, presta voz al acto de la bendición, ¿no? Este es un pasaje en referencia a este asunto, ¿no? El coro de terapeutas, y fíjense la presencia de... el texto es inclusivo, ¿no? Dice terapeutas y terapéutrides, mezclando adecuadamente la voz baja de los hombres con el timbre alto de las mujeres en las estrofas alternadas y antifonales, llevan a la perfección un concierto armónico que es música de verdad. Hermosísimos son los pensamientos, hermosísimos los textos, venerables los coreutas. El fin de los pensamientos de los textos y de los coreutas es la piedad. Bueno, la celebración concluye al amanecer, así la describe Filón, ¿no? Cuando cada comensal emprende la vuelta hacia su morada sin haber perdido el autodominio, ¿no? Recuerden que la embriaguez es exclusivamente espiritual y con el objetivo de seguir trabajando sobre sí mismo en la soledad, ¿no? Hasta el siguiente sábado, porque el esfuerzo no puede cejar mientras el alma permanezca en su cuerpo, ¿no? Como leemos en algún otro pasaje como este, muy interesante, es de alguna manera una expresión muy conocida, ¿no? Pues la vida es breve, dijo alguien, pero el arte es grande, y quien conoce mejor su dimensión es el que profundiza en ella sin falsedad y excava en ella como en un pozo. Por eso se cuenta de uno que, estando a punto de morir, lleno ya de canas y de años, rompió a llorar, no por cobardía, por temor a la muerte, sino por su deseo de educarse, porque apenas había entrado en los estudios cuando debía abandonarlo ya definitivamente, ¿no? Bueno, entonces, como los esenios, estos contemplativos son caracterizados a partir de su dedicación al servicio de la divinidad, a tal punto que Filón identifica a los últimos, estos contemplativos, con el nombre de terapeutas, ¿no? Y veíamos también hay una designación para femenino, terapéutrides. Esta noción de servicio es entendida como una prerrogativa del espíritu. Hay una serie de pasajes que lo ponen de manifiesto, ¿no? Pues
el hombre recibió frente a los demás animales el especial privilegio de servir al existente. Exige ante todo una metamorfosis desde lo más íntimo de la persona, ¿no? Vean este otro pasaje. Esfuérzate, oh alma, en convertirte en morada de Dios, en templo sagrado. Este trabajo de introspección no excluye, según comentamos hace un rato, ¿no?, el compromiso social. Por el contrario, la diligencia volcada hacia la propia vida interior es beneficiosa para el resto de la comunidad. Si alguien en una casa o ciudad o tierra o pueblo resulta hacerse amigo de la razón por necesidad, en esa casa, ciudad, tierra y pueblo disfrutarán de una mejor vida, ¿no? Hay un beneficio común. En ambos grupos, seños y contemplativos, se manifiesta la preocupación especial, ¿no? Esto es explícito, es un dato también interesante, por los miembros más vulnerables de la comunidad, ¿no? Que son básicamente dos grupos, ¿no? Ancianos y enfermos, como parte de un servicio cuyas dos caras son la piedad y la filantropía. Desde este punto de vista, todos los servidores de Dios son ascetas, pero también son filósofos, ¿no? Es decir, para Filón están siempre en busca de la sabiduría que aún no poseen a cabalidad. Para Filón, la filosofía tiene tres ramas principales de investigación. Ahí están los pasajes, ¿no?, que dan cuenta de esto. La lógica, la ética y la física, que son otros tantos canales de acceso diversos a la sabiduría, ¿no? Pasaje, ese primero dice: la sabiduría que suministra esta riqueza a través de doctrinas y principios de lógica, ética, física, de donde resultan originarse las virtudes que extirpan del alma el despilfarro y engendran en ella deseos de contentarse con la propia suerte y austeridad. Pues a partir de esta discriminación al interior de la filosofía, que me parece a mí posible, ¿no?, hallar un fundamento que explique esa discriminación que hace Filón entre seños y terapeutas. De acuerdo con la preparación evangélica, ese primer texto que citamos de Eusebio, ¿no?, los eseños se habrían enfocado principalmente en cuestiones de ética, subordinando a estas los otros aspectos de la filosofía. Ahí está el pasaje, ¿no? De la filosofía han dejado la rama a los cazadores de palabras, ¿no? Por ser innecesaria por el logro de la virtud. La rama lógica, perdón, ahí me desalté, ¿no? Han dejado la rama lógica a los cazadores de palabras. Y la rama física a los observadores de estrellas, demasiado alta para la naturaleza humana, excepto en la medida en que se hace un estudio sobre la existencia de Dios y la creación del universo, pero la rama ética la estudia muy elaboradamente. Los contemplativos, en cambio, son los que aspiran a la visión del ser, de modo que Filón los describe como raptados por un amor celeste, ¿no?, en este tratado sobre la contemplación. Este estado de rapto o de posesión se menciona también en otro texto que está citado en última instancia en esta diapositiva, ¿no?, que es sobre la creación del mundo. Ya hemos aludido, ¿no?, a esta embriaguez sobria como aparecía en el otro tratado, ¿no? La cita dice: una vez que el intelecto hubo contemplado en aquella, por la sabiduría, ¿no?, los modelos y formas de las cosas sensibles que vio aquí, superiores en belleza, es poseído por una embriaguez sobria, como los coribantes por el entusiasmo, pleno de la avidez de otro deseo mejor, que lo envía al supremo ábside de lo inteligible. Cree llegar al gran rey en persona. Cuando anhela verlo, fluyen a la manera de un torrente invernal los rayos inmaculadamente puros de toda la luz, de forma que con los resplandores el ojo de la inteligencia se encandila y marea. Bueno, es decir, que el intelecto se abre camino airoso entre las cosas de la tierra, el mar y los cielos, con la ayuda de las ciencias, ¿no? Esto es algo que se dice en este mismo tratado. Pero llega a un objeto frente al cual su capacidad de operación se rinde.
se abandona como en una borrachera o en un trance extático, porque se trata justamente del gran rey en persona, ¿no? Un objeto que claramente excede nuestras facultades intelectuales, fijando de este modo los límites del conocimiento humano. La diferencia en las prioridades de ambos grupos no excluye de manera absoluta la incursión en las otras áreas de la filosofía. De hecho, a los esenios no les resulta ajena la reflexión acerca de la existencia de Dios y la creación, y no porque sean meros observadores de estrellas, ¿no? Sino porque las leyes éticas, que recordemos son por definición las leyes íntimas de la naturaleza, ¿no? Según venimos viendo. Y si la retórica artificiosa es rehuida por partes iguales, la lógica permite una conveniente estructuración del discurso, un dispositivo indispensable para la comunicación de los avances logrados entre los contemplativos y, por ende, para la progresión de la comunidad como tal. De hecho, las homilías pronunciadas en ocasión de las reuniones periódicas no persiguen el lucimiento de los oradores, ¿no?, en esta comunidad de contemplativos, sino, como dice la cita, ¿no?, el amor por conseguir una visión más nítida de ciertos temas y comunicarla generosamente a quienes, sin tener la misma perspicacia, sí tienen un semejante deseo por aprender. Filón pone en juego en el conjunto de estos escritos que venimos citando, sin lugar a dudas, una ponderación personal de estos modos de vida consagrados al servicio de la divinidad, y es que si ambos se hallan inmersos en el trabajo ascético cotidiano, buscando ascender peldaños en el itinerario hacia la sabiduría, desde la óptica filoniana los contemplativos llevan la delantera, sin duda. Porque como leemos en este tratado, ¿no es cierto?, sobre los contemplativos, ellos trabajan con la porción contemplativa de la filosofía, dice textualmente Filón, que es la más hermosa y divina. Esto supone de manera conspicua haber dejado atrás algunas de las costumbres que representan todavía el apego de la persona al mundo material, como el trabajo, aunque sus rendimientos sean compartidos en un marco de convivencia asignado por la piedad y la filantropía, como resulta efectivamente de la práctica de los esenios. Bueno, tenía una serie de otras cuestiones para compartir con ustedes, pero ya me pasé del tiempo 15 minutos, así que en todo caso prefiero dejarles la palabra, escuchar si hay algún comentario, pregunta. En el chat no veo ninguna pregunta, pero si hay alguien que quiera preguntar, mejor, así aprovechamos lo que nos queda de energías un día viernes a la tarde. Por cierto, gracias por la compañía a esta hora, a este día. Bueno, si alguien quiere abrir el micrófono, adelante. Ahí Steven levantó la mano. Sí, adelante. Buenas tardes, doctora Estefanía. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su interesante exposición. Doctora, yo tengo una pregunta y traigo y la pregunta que tengo es a partir de unos fragmentos que usted mencionaba hace ratico. Sí. En torno al asunto de estas expresiones que maneja Filón como hombre, deja de mirar allá arriba, o también la frase que la anoté por aquí, que dice, el hombre inteligente no es un bien valioso para sí solamente, sino que es un bien común para todos, ¿sí? Sí. A partir de esas dos expresiones, si uno quisiera hallar una diferencia entre un pensamiento judío-cristiano, agreguémosle también lo cristiano porque algo de conexiones hay entre lo judío y cristiano, en contraste con lo griego,
¿Será que esa diferencia entre lo griego y lo judio-cristiano radica precisamente en que esto judio-cristiano le da primacía a la práctica, a la vida práctica, distinto a los griegos que se enfocaron en una vida contemplativa? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias por la inquietud. Es muy interesante. Yo diría en principio que no sé si es tan fácil distinguir ahí lo griego de lo judeocristiano, ¿no? Porque también entre los griegos, y basta con recordar la famosa Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no es cierto? Hay un interés ahí dual entre lo contemplativo y lo activo, esas virtudes que son morales y las que son teoréticas, ¿no? Y ese doble enfoque que al fin de cuentas tiene que ver con la naturaleza compleja de la persona, ¿no? Una persona que es, en todas estas concepciones que mencionamos, bueno, sobre todo en el cristianismo y en la filosofía griega, ¿no? Una persona que es principalmente su intelecto o su espíritu con todas las cautelas que hay que ir ahí con estos términos, ¿no? Pero que también tiene un cuerpo, está en un cuerpo, no puede eludir su cuerpo, ¿no? Así que es en ese sentido también un ser social, ¿no? Ese es un animal político, es un ser racional, pero también es un animal político. Y me parece que eso está presente en muchos filósofos griegos y en muchos filósofos cristianos, ¿no? No sé si encontraría una diferencia por ahí o más bien una familiaridad. Y me parece que ambas, familiaridad y diferencias, pueden ser más transversales de lo que creeríamos, ¿no? Entre griegos y cristianos. Creo que se ve y ayuda a ponerlo de manifiesto también esta pregunta en Filón, esta cuestión que comentábamos al principio, ¿no? Es un judío pero intensamente helenizado. Es decir, en muchos de los pasajes que leíamos y en estos que comentabas también recién en tu pregunta, ¿no? Aparece la clave estoica de lectura en Filón, ¿no? Muchas gracias, doctora. No, al contrario. Sí, por aquí veo otra mano que se levanta. Sí. No me quedó muy claro en lo poquito que se mencionó de la mujer. Sí. Filón. Quería como que me expandiera un poquito más. Sí. Bueno, es un pasaje interesante porque está hablando de una comunidad mixta, ¿no? No sé si puedo expandir mucho más porque, como les decía, es un texto breve sobre la vida contemplativa y muchas veces menos explícito de lo que desearíamos, pero en principio me parece muy interesante que lo que está planteando Filón es que lo que interesa para integrar esta comunidad es la apetencia espiritual y desde ese punto de vista el género quedaría de lado, ¿no? También quedan de lado distinciones sociales e incluso distinciones etarias, ¿no? Lo que puede ayudar a estructurar una suerte de jerarquía dentro de la comunidad tiene que ver con el avance espiritual de la persona más que con otra cosa, ¿no? E incluso estructurada esa jerarquía, el texto parece hacer hincapié que siempre el que está más aventajado tiene el compromiso, más que la obligación, un sentido compromiso de preocuparse por los que están menos aventajados, ¿no? Como decía uno de esos pasajes que mencionábamos, que quizás alguien todavía no tiene las herramientas para realizar una contemplación intensa, ¿no? O elevada, pero sí tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Y desde ese punto de vista es un miembro de la comunidad que merece en todo caso atención o asistencia de quienes han avanzado más en esa escalera, ¿no? Pero entonces él deja entrever
La mujer nunca va a subir la escalera. No, sí. No, por eso no hay una distinción ahí de género, ¿no? Es decir, están presentes en esta comunidad porque tienen unas inclinaciones espirituales comunes. Eso los hace miembros de la comunidad y no el género, ni la edad, ni otras cuestiones sociales, ¿no? Ok. Gracias. No, al contrario. Bueno, no sé si habrá alguna otra cuestión. Me parece que no. Por lo menos acá en el chat, nada. Bueno, muy contenta de haber compartido entonces este rato hoy y nos veremos la próxima. Como les decía Pablo, les pasaremos el link de conexión y algún otro material bibliográfico, y si surge alguna cuestión sobre el tema de hoy también lo podemos conversar, en todo caso la próxima, ¿no? Sí, por supuesto. Pueden escribirnos allí al correo donde recibieron el enlace y los esperamos la próxima semana, si les parece. Que tengan un fin de semana. Muy bien. Muchas gracias. Muy linda tu exposición. Muchas gracias. Muy Muchas agradecida. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.